Hola, hola, comenzando ya una quinta temporada de este ciclo de escritores, temporada aniversario, así que muy feliz de nuevo de tener a varias escritoras sometiéndose a esta entrevista, saludarlos a todos, a todos, a todes, y también saludar a dictionary.com, ahí la comunidad literaria online donde puedes escribir textos breves o crear tus propias definiciones o conceptos. Solo debes registrarte con tu nombre o seudónimo y comenzar a escribir. Además, cada vez que ingreses un texto, estarás participando por una gift card de $25 para gastar en el libro que tú quieras a través de Busca Libre. Así que entre más entradas hagas, más posibilidades tienes de llevarte esta gift card mensual. Y ahora con ustedes voy a presentar a una escritora que yo admiro mucho, por algo la invité. Es escritora, editora, ha publicado el libro de ensayos Un lugar seguro en 2019 y una segunda edición en el 2021. Tiene además los libros de cuento Respirar bajo el agua, que lo tengo por acá, y Pequeñas manifestaciones de la luz en el 2021, pero que en Chile se conoce como El fin del mundo y el inicio, publicado por Overall en el 2022. Es becaria y ganadora de premios tanto a nivel mexicano y latinoamericano y parte del proyecto editorial Osa Menor. Esta escritora no es chilena, es mexicana, así que tengo el gustazo y el agrado de presentar con ustedes a Olivia Teroba. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, gracias y muy contenta de estar aquí para platicar contigo. Ay, gracias a ti por aceptar la invitación. De hecho, yo este año leí Un lugar seguro, porque lo estaban subiendo a hartas redes y lo terminé de leer y inmediatamente me compré el de Overol y el siguiente y me gustó mucho. Y es muy versátil porque como estaba diciendo, el lugar seguro es de ensayos y los otros son cuentos. Entonces, cuéntame un poquito, yo le comentaba a Olivia que este ciclo es sobre todo para la gente que le gusta escribir, porque yo les pregunto sobre los procesos creativos, entonces, ¿cómo es tu proceso creativo? Eh, no sé, cuáles son las diferencias o las complicaciones o las similitudes entre escribir ensayo, entre escribir cuentos, si tienes en mente alguna novela, todo eso, ¿cómo partió todo? Pues todo empezó hace muchos años, hace 10 años. Eh, yo desde muy chica había querido escribir y creo que es una inquietud que he encontrado en mucha gente, pero a veces nos preguntamos cómo empezar, ¿no? O sea, si escribo y luego, ¿qué sigue? Y el lugar donde yo crecí, como cuento en un lugar seguro, era un lugar muy pequeño, entonces no había tantos talleres, yo ni siquiera sabía que existían los talleres. Entonces me mudé para la universidad y encontré un diplomado de escritura. Entonces ahí me metí y empecé a escribir diferentes géneros, era un diplomado que pasaba por todos los géneros y uno de los que más me gustó fue el cuento. Entonces yo empecé a escribir cuento y realmente creo que fue también por la tradición latinoamericana, porque ese profesor, quien me daba la clase de cuento en ese diplomado, es un escritor cordobés afincado en la ciudad de Puebla. Entonces él se llama Sebastián Gatti y nos ponía a leer muchos escritores latinoamericanos, ¿no? O sea, desde los más conocidos, Quiroga, Borges, Cortázar, hasta otras cosas que no eran tan conocidas. Entonces yo me enamoré del género breve y empecé a escribir cuento, tenía 22 años, entonces estaba escribe y escribe, y la verdad no buscaba publicar porque tampoco estaba tan metida en el medio literario, estaba solo escribiendo para ver qué pasaba. Y entre ese que pasaba, pues terminé el libro em, y empecé a buscar becas porque yo no me sentía lista para publicarlo. Entonces, entré a otro espacio para escritores que existe aquí en México, que se llama la Fundación para las Letras Mexicanas, que es como todos los apoyos literarios, ¿no? Es un apoyo muy noble y muy bueno, pero pues el proceso creativo, al menos en mi caso, requiere de mucha autoconciencia y mucho pensar qué quiero. O sea, de hecho, esa es una de las preguntas que me parecen fundamentales cuando uno empieza a escribir. Ahora que lo veo en retrospectiva, creo que lo más importante es saber qué quieres, porque a veces estamos escribiendo cuentos larguísimos que uno dice, esto parece una novela, y a veces la novela no da para más y es como, a lo mejor esto sería una crónica, ¿no? Entonces, de pronto no conocer tanto los géneros hace que a veces nos estemos un rato perdidos en un género que al final no nos está dando las herramientas para contar lo que queremos contar.
Entonces, en todo este examen tan riguroso que yo hacía sobre mi propia obra, pues a ese examen se aunó, se incrementó el que hacía la institución de mi trabajo. Y fueron años de mucha atención. Fue muy complicado para mí sentirme evaluada en mi escritura. Si bien, o sea, creo que la crítica en los talleres es muy rica, pero justo ahí, en el momento en el que me encontraba, todo terminó en una crisis creativa muy fuerte. Sobre todo porque yo en ese tiempo no había leído tantas escritoras. O sea, todos los nombres que te mencioné eran de hombres, escritores de literatura fantástica. En todo caso, Silvino Campo, pero no tenía muchas referencias de cuentistas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que si yo no tenía las referencias, no podía imaginarme mis libros publicados. Era como, ¿de dónde? ¿Cómo puedo imaginarme que este libro existe si ni siquiera conozco otro que haya existido antes? Entonces empecé a investigar más y de ahí surgió el libro de ensayos justamente, de esta investigación, donde empecé a leer a más escritoras, donde también este, conocí el libro de Cómo acabar la escritura de las mujeres, de Joanna Ross, que me sirvió muchísimo para entender que esa sensación de no pertenecer al canon, de no encontrar un lugar dentro de la literatura, no venía solo de mí, sino que era parte de todo un sistema patriarcal con el que se ha escrito, publicado y leído desde hace cientos de años. Y también me ayudó a analizar qué cosas quería decir y cómo quería que fuera mi escritura. Entonces, ahí fue donde cambié de género y creo que fue algo este, muy favorable para mi escritura, porque yo en ese tiempo, algo que tenía la institución donde yo estaba es que nos clasificaban por géneros, como en casas de Hogwarts, o sea, cada quien era como los de narrativa, los de dramaturgia, los de ensayo. Y en ese entonces yo conocí a mi novio, que es también escritor, y él es ensayista. Entonces yo hablaba mucho con él y con sus amigos, entonces yo todo el tiempo iba a hablar del ensayo, y cuando empiezo a tener estas dudas me doy cuenta de que caben mejor en un ensayo que en un cuento, que había muchas cosas que yo quería decir muy directamente, muy desde mi experiencia, y que no estaba buscando cómo expresarlas mediante la ficción, que era lo que había hecho hasta ese entonces. Entonces empiezo a escribir estos ensayos e incluso algo que ocurrió muy peculiar y que también influyó en mi propio proceso fue que se publicó primero el libro de ensayos antes que los demás. Y yo siempre me he considerado narradora, sobre todo cuentista. Entonces empezaron a llamarme ensayista y a pedirme ensayos para revistas y eso también influyó. Es que hablando ya del proceso, cuando me piden cosas es muy distinto a cuando yo estoy pensando el proyecto. O sea, si me dicen, escribe un texto sobre el futuro, un ensayo que de hecho está en una antología que está aquí en México por una editorial que se llama Gris Tormenta. Entonces ahí es distinto. Lo que hago también cuando son textos por encargo es investigar de entrada qué se ha escrito, qué me interesa, leer libros que a lo mejor tenía desde hace mucho tiempo pendientes y a partir de eso buscar qué se despierte en mí. En cambio, cuando la idea inicial parte de mí, como ocurrió con los cuentos, como ocurrió con Un lugar seguro, tiene que ver con temas que me inquietan, que me incomodan, incluso que me enojan o que despiertan cualquier emoción en mí, pero de una manera muy fuerte y muy insistente. También son temas con los que me obsesiono y que quiero explorar más, quiero entender esa obsesión. O sea, sé que no siempre se pueden obtener respuestas en la literatura, pero creo que ahí se puede ir explorando o ir encontrando nuevas preguntas. Entonces, eso es lo que pasaba sobre todo con el libro de ensayos. Y en el caso de los cuentos, pues también creo que son exploraciones de otro tipo, sobre todo en El fin del mundo y el inicio se nota mucho que ya hay una exploración con el lenguaje, que es una exploración hacia las sensaciones y cómo poder evocar experiencias que llegan hasta ciertos límites, por ejemplo, al límite de esta línea que rebasa la seguridad y un entorno violento, o el límite del dolor o del sufrimiento. Hay muchos personajes que están pasando situaciones muy estresantes o muy angustiantes y quería explorar ese sufrimiento, cómo se transforma muchas veces en otra cosa o cómo dentro de lo inexpresable también se encuentran momentos que nos permiten resistir, ¿no? A través de la compañía, de la ternura o de la negación total. No sé, se van creando estrategias. Entonces, es eso, creo que lo que más me incita a escribir es pensar en estas obsesiones, en estos temas que me llaman la atención y también en las preguntas, ¿no? En las dudas. Creo que soy una persona
con mucha curiosidad por el mundo y eso creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? A veces es como cuestión de sentarse un momento y quedarse a pensar, porque también es como ocurre con los temas de tesis, por ejemplo, que te dicen, oye, vas a estar 2 años o algo así haciendo este trabajo, tiene que gustarte mucho. Entonces también eso es algo que yo sí creo de la escritura, que tiene que ser un tema que te apasione y que te interese y en el que puedas estar mucho tiempo para que así puedas mantenerlo. Y justamente respecto a eso, ahora estoy escribiendo una novela, es una biografía de una escritora mexicana y me interesa bastante. O sea, llevo 5 años investigando el tema, ahora recién ya me estoy poniendo a escribir más, pues de manera más ordenada porque antes tenía muchos borradores y pues en eso ando. También es todo un reto cambiar de género literario hacia algo más extenso, porque hasta ahora los ensayos y los cuentos tenían eso en común, que era su brevedad. Y pues en eso estoy aprendiendo a darle continuidad a mi pensamiento. Y hoy estaba, en un momento no te estaba mirando porque estaba buscando en Goodreads, que no sé si tú has visto tus evaluaciones en Goodreads, que Julieta Venegas se comenta y otras escritoras más, Arelis Uribe, por ejemplo, la Julieta Venegas, de hecho yo por ella compré tu libro porque dice, me gustó mucho la fuerza, calma de esta mujer para escribir y contar sus cosas. Y bueno, también Luna Miguel comenta, así como, mi mente hizo la trampa de leer un cuarto propio y se pone como, también que lo califica muy bien. Arelis Uribe, una escritora chilena, eh, coloca, escribe bien esta mujer con furia y calma al mismo tiempo. Entonces, y justo los comentarios van como con esta sagacidad que tienes para escribir que, porque El lugar seguro, a pesar de ser, no sé, un libro pequeño y ensayos pequeños, son muy, muy contundentes y muy consistentes y muy críticos y muy profundos. Y, y a mí por lo menos lo que me gustó mucho y la magia de, eh, o lo rico del libro es cómo abordar temas que son complejos de una forma como tan sutil pero sagaz a la vez. Eso, cómo se logra, porque después me leí los libros de cuentos y en los cuentos es como lo mismo, o sea, también como historias más o menos terribles, pero que están como medias endulzadas y no sé, haces ver una realidad terrible, no tan terrible, y no sé ahí cómo lo logras. Pues, no sé, creo que era un tema que me interesaba desde hace mucho tiempo, el tema de la violencia. Aquí en México, cuando yo empecé a escribir, justo era el año 2006, que fue cuando hubo un gobierno que fue, que ahora es recordado porque quisieron declararle la guerra al narcotráfico y eso generó una escala de violencia a nivel nacional muy fuerte. Entonces, yo tenía mucha inquietud de escribir al respecto. En ese tiempo estaba muy de moda la narconovela, la narcoliteratura, e implicaba narrar la violencia tal cual, ¿no? El acto de violencia. Entonces, alguna vez lo intenté y dije, no sirvo para esto porque, insisto, ¿no? A veces creo que hay mucho autoconocimiento en la escritura. Una se va dando cuenta de qué es lo que quiere narrar. Entonces me di cuenta de que era un tema que me interesaba, pero me interesaba desde dentro, desde la intimidad, desde cosas que yo había vivido tal vez en persona o miedos que solo habían ocurrido porque vi las noticias toda la semana y empecé a tener miedo. Eso también me parece que es algo que distingue mucho nuestra época y el país en el que vivo en particular, que estamos rodeados también no solo de la violencia que se hace, sino de la violencia que se dice y que se anuncia. Entonces, creo que parte todo de una experiencia propia y también de otras conversaciones que tuve con amigues que me contaban cosas parecidas. Entonces, también fue ir indagando en mi propia escritura, en mis propios intereses y en entender que la intimidad es algo insondable y también es algo interminable, ¿no? También, y tiene mucho que ver con esto que te contaba, con leer a otras escritoras, o sea, por ejemplo, Clarice Lispector, este, que son libros de este tamaño y a veces dices, ¿qué pasó aquí, no? Por dentro pasó muchísimo. Entonces, fui comprendiendo que había mucho que explorar y a partir de eso es que he encaminado mi práctica, he encaminado el oficio, también
intentando ser muy cuidadosa con las palabras. Tengo muchas historias con editores de que de último momento es como de, no, 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 espérate, espérate, cámbiale aquí, ¿no? De hecho, por ejemplo, Un lugar seguro, al final, termina con la frase agradezco escribir. Y al principio decía agradezco poder escribir. Entonces yo estaba revisándolo como por 20ª vez y dije, pero es que poder suena como a que puedo escribir, pues es como poder o no poder escribir, porque como te parece que es un acto del cuerpo, ¿no? Y yo hablo de la actividad en sí, ¿no? No como de que sí puedo escribir porque tengo una mesa, una pluma. Sonaba muy material, ¿no? Quería hacerlo más simbólico y le quité el verbo, pero esa fue una decisión que fue después de muchas revisiones. Y también algo que hago cuando reviso muchas veces es borrar. Este, y creo que eso también le da ese efecto a la escritura, que a veces también incluso cuando hablo, ¿no? Le doy muchas vueltas, o sea, es mi manera de expresarme y creo que muchos lo hacemos en la oralidad. Entonces, para mí la escritura es el momento donde puedo decir las cosas de una manera más clara y sencilla y creo que en esa claridad también hay una riqueza que permite comunicar. Sí, estaba pensando dos preguntas en relación a lo que me contabas de estos talleres, porque generalmente cuando uno toma talleres, claro, empiezan a llegar muchas críticas de vuelta que si uno no está muy convencido o muy convencida, convencida, eh, lo deja, porque hay como, no sé si es, no sé, un dolor al ego, un golpe al ego o algo pasa que uno trata de escribir y luego te leen las personas y entienden o cualquier cosa o no era lo que tú querías expresar o lo encuentran todo malo y desmotiva mucho. Entonces ahí como que la gente se va quedando, se va quedando. ¿A ti en algún momento te pasó eso? ¿Te criticaron así como mucho eh, o, o no? Sí, la verdad el medio que me tocó a mí, o sea, creo que ahora hay menos espacios así, pero sí me tocó un medio muy, muy agresivo, donde también había mucho abuso de poder de parte de algunos profesores, en talleres independientes sobre todo. Algo bien peculiar es que ahora lo va a la distancia, ¿no? Que sí se crea una relación de poder entre quien está escribiendo y quien está revisando. Y muchas veces quienes te revisan están proyectando sus problemas y y sus frustraciones en ti, ¿no? Porque uno empieza joven y pues llega con todo el entusiasmo, a veces hasta desbordando entusiasmo, y hasta un punto que quien te ve del otro lado dice, oye, espérate, ¿no? Te va a poner un freno. O sea, es algo que yo percibo más ahora y en ese tiempo no me daba cuenta. Creo que algo que me ha ayudado siempre, siempre a lo largo de todo mi camino han sido mis compañeros. O sea, quienes están acompañando la escritura son quienes me dan esa fuerza para continuar. También el sentido del humor. O sea, de los primeros talleres que tomábamos, sí llegaba a ver así como, no, pues es que este texto está bien mal hecho y tienes que cambiarle esto, esto y esto, ¿no? Pero de pronto nosotros también a veces decíamos, obviamente, pues estábamos muy chicos, ¿no? Pero teníamos nuestras bromas sobre los profesores o como, ay, tal profesor que ya llegó y que eran muy grandilocuentes. Y sí, es que el siglo XIX, ¿verdad? Y nos gustaba sentirnos que entendíamos el lugar donde estábamos y que todavía podíamos tomarlo en serio, pero también divertirnos. Y en otros espacios también me llegó a pasar, o sea, de hecho, me pasó con un cuento que después ganó un premio, pero que era fragmentario, que fue muy criticado en un taller que era muy tradicional, pero exagerado porque ni siquiera, o sea, sí tenía personajes, mi cuento y todos los elementos que muy estructurados. Y sí, o sea, me lastimaba mucho y quienes me ayudaban justo, era mi pareja, eran mis amigues, o sea, me acuerdo mucho de justo ese cuento, que yo se lo di a leer a todos mis amigas, me hicieron comentarios, pero me dijeron, no, pues sí, sí es un cuento, ¿no? O sea, después de que en el taller lo habían hecho basura, todos me dijeron, no, 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 sí, tranqui, ¿no? Y después lo mandé a concursar y ganó un concurso latinoamericano de cuento y dije, ah, y fue un poco como, ah, ya ves, ya ven. Y también al mismo tiempo, pues estas amistades me recomendaban lecturas, eso también me ayudaba mucho. O sea, leer a otros escritores, por ejemplo, Arelis Uribe, fue una gran inspiración. Yo leí Quiltras un poquito antes de publicar Respirar bajo el agua y fue pensar, ah, sí hay cuentos de dos chicas que son amigas, ¿no? A veces parece algo tan cotidiano y tan obvio, pues es como, ahora lo pienso de otra forma, ¿no? Es como, bueno, pues si tú quieres contar esa historia, cuéntala. Y en la manera de contar se encontrará su espacio.
pero en ese entonces cuando estaba publicando todavía tenía todas estas inseguridades motivadas por el entorno y por otras cosas que también me fue ayudando mucho. Es otra forma de compañía, leer también a tus contemporáneos. Y es algo que yo recomiendo mucho en los talleres, porque a veces está esto de no me voy a contaminar, yo no los voy a leer, pero al contrario, pues te acompañan. Oye, y la última pregunta antes de pasar al juego de la llamita es, tú mientras escribes vas leyendo, pero vas leyendo como cosas parecidas o vas leyendo cosas, no sé, muy distintas. Como, por ejemplo, me acordaba, entrevisté a la Paulina Flores y me decía que, no sé, ella mientras escribía leía como mucha filosofía o cosas así como que fueran como medias distintas a lo que estaba escribiendo, como para ir entre eso, encontraba cosas, como, no sé, si estaba escribiendo cuentos no leía solamente cuentos, sino que leía como otras cosas distintas. Claro, siempre sirve mucho variar. Yo a veces he encontrado, incluso viendo películas sobre, no sé, o sobre drogas, y la narrativa de las drogas, que acabo de ver justo una, y pensar, claro, es que así es como se narra una historia, es decir, las ideas se van asociando todo el tiempo. Algo que me ayuda también es leer, creo que sí leo más ensayo cuando estoy escribiendo narrativa. En el caso de la novela, pues ya llevo tanto tiempo que ya leí todo, todo en el transcurso, pero sí trato de encontrar un equilibrio entre lo que estoy haciendo y otras cosas. Siempre, como que cuando estoy leyendo, tengo mi lectura de placer, mi lectura de investigación y mi lectura que ya tenía pendiente de hace mucho, o sea que es medio obligación, medio placer. Entonces voy saltando de una a otra y varío cuando me canso porque pues es lo mejor de los libros, que puedes pasar de uno a otro sin ningún problema. Sí, oye, ahora te voy a invitar a jugar a la llamita, porque después igual te voy a hacer otras preguntas. Este es el juego de la llama no drama, que tengo la pregunta que dejó la última entrevistada que hice y estas preguntas random. Entonces, antes de revolver la baraja y todo, te voy a hacer esta pregunta que le hizo Victoria Ramírez, que es escritora y poeta chilena. No sé si has leído algo de ella, tiene un libro que también por overall se llama Magnolio y uno que se llama No, Teoría del Polen. Es muy bueno y ella es muy buena. Y ella preguntó con qué personaje mujer de ficción te tomarías un café. Ahora, dijo de ficción, no dijo si de ficción de libros, de, no sé, series, películas. Su pregunta es con qué personaje mujer de ficción te tomarías un café. qué complicado. Este, mm, Creo que sería con algún personaje de ciencia ficción o de fantasía. ¿Como Alguien cuál? que tenga poderes o no. Pensaría, por ejemplo, hay un libro de Ursula K. Le Guin que me gusta Ya, mucho que se llama Lavinia, que es una autobiografía de esta mujer que vivió en la antigua Grecia. Y sería muy raro hablar con alguien con quien hay tantos años de diferencia, pero podría ser. Es que es un personaje muy bien construido y la verdad al final le tomas mucho cariño. muy bien, respondí la pregunta. Oye, ahora voy a revolver, tú me dices stop y hacemos ahí un par de preguntitas de la baraja. Vale, Ya, stop. ya, veamos. Ah, mira, tu libro clásico favorito. Mi libro clásico favorito. mm, 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 es que no sé si cuenta como clásico. Bueno, sí. Estoy leyendo el Genji Monogatari y lo estoy disfrutando mucho. Es el libro, la primera novela japonesa que escribió Murasaki Shikibu. Estoy ¿Y es ahorita. primera vez que lo lees? Sí, 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 pero ya se volvió un favorito. Es que además estoy en un club de lectura súper lindo donde nos van explicando pedacito por pedacito. Ah, Entonces, sí, 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 porque tiene un montón de referencias de Japón clásico. Estoy estando muy metida en estas cosas de Japón. Por sí, ahora en diré la... que es mi favorito. Ah, Sí, en la viste. literatura japonesa. Oye, yo no, todavía no entro en esto. Esto es... Ah, mira, sí, te han dedicado canciones. ¿Cuáles?
Y la que respuesta es sí. Wow, sí, 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 pues canciones de Café Tacuba, De Café es un grupo Tacuba. de Café Tacuba, sí, es muy mexa todo, Ingrata. todo el asunto. No, ¿Cómo no, no, eres? no, no, canciones de amores, Ah, eres, sí, 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 no, canciones de amor. ya me imagino. Que yo sepa, que yo sepa. Ah, qué bonito. ¿Y eso como algún ex o amigos? Entre amigos Sí, algunos igual se dedica a canciones, ¿o no? sí, 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 pero no pasa tanto, como que yo relaciono más las canciones con noviazgos, la verdad. Ay, Le voy a dedicar más canciones a mis amigos en el futuro. sí, yo a mí le dedico a harta canción, como tipo Karol G. Canciones de amistad, Ah, me gusta. las 200 copas. Oye, la siguiente pregunta es, lección que aún no aprendes en la vida. Uf, te puedo decir 20. Lo que Una. más me cuesta es justo de lo que hablaba hace rato, el equilibrio. O sea, cuando trabajo, trabajo muchísimo y cuando descanso no avanzo en mis cosas. O sea, como equilibrar mis actividades. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, escribir frenéticamente y me cuesta escribir un poquito cada día, pero pienso que podría ser más provechoso y menos cansado. Pero por ahora es como una semana escribiendo 4 horas al día y la siguiente nada y eso, eso. Sí, en eso estoy todavía. Sí, de hecho, hoy día había llevado este naipe a mi trabajo y una compañera me dijo, la lección que aún no aprendes en la vida es como que la aprendiste y no la quieres cambiar. ¿Por qué? Claro, claro, Porque, porque ya sabes. porque ya la sabes, simplemente no la quieres cambiar. Oye, ¿qué colación te enviaban al colegio? Colación es como un lunch, ¿verdad? Claro, no, sí. Este, sándwich, un sándwich de jamón. Mi papá me hacía agua de frutas y un día se cayó un agua de mango en todos mis libros. Tuve un Oh, año mis libros llenos de mango. Sí, pero agua de frutas también me gusta mucho. agua de fruta, qué rico. Mm. Hoy, hoy, mira, y con esta vamos a terminar para pasar a la última. ¿Qué cuento, qué dice? Cuento infantil que podrías contar de memoria. Ah, ese también es una historia de mi papá que hay un libro que se llama Camilón Comilón, de no me acuerdo si es Carmen, no me acuerdo de la autora, pero recuerdo los dibujos y todo, y es de un cerdito que le gusta mucho comer y le va pidiendo comida a todos sus amigos de la granja, y al final hace una fiesta para compartir la comida, porque era mucha comida para una sola persona. Sí, esa pregunta es entretenida porque cuando chicos, no sé, en el colegio, los padres o los cuidadores cuentan cuentos que al final uno se los termina aprendiendo de memoria y después en algún momento uno queda a cargo de niños, de niñas, saca ahí el recurso. Había una vez. Claro, Oye, ya recordé quién es de Ana María Machado. ah, ya. Oye, ahora te toca a ti dejarle una pregunta a la siguiente escritora. Te puedo dar una pista que es argentina. Ok. Y la pregunta es libre, ¿eh? Puedes preguntar de cualquier cosa, ella tiene que responder. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? ¿Y cómo crees que eso tiene que ver con tu escritura? Oh, qué buena pregunta. Ah, es que yo alguna vez, yo estuve un rato viviendo en Buenos Aires para un intercambio y comí una cantidad de helados tan sabrosos allá. Es de Buenos Aires. Sí. Qué rico. Oye, y ahora viene la pregunta terrible, que es la llama drama drama. Esta es la del juego de besar, cazar, matar, que es un juego maldito, porque la idea es que te dicen tres personas que tú ni una quieres matar. Entonces, eso es lo malito del juego. Y en este caso, besar, cazar, matar, tenemos a Silvia Plath, a Virginia Woolf y a Clarice Lispector. ¿Por cuál quieres partir?
¿Por la que besarías, la que te casarías o la que matarías? Ah, bueno, besaría a Clarice Lispector. Ya, Sí, rayos. Ahora solo tengo opción de casar o matar. sí. Mira, a mí también me hicieron Eh, esa pregunta y yo maté a Virginia Woolf porque dije, bueno, si igual se quería morir. Pero Silvia Plath también se mató. Así es que que justo estaba pensando eso, pero dije, bueno, Silvia Plath tuvo una relación horrible, ¿no? A lo mejor si tuviera una mejor relación conmigo, no querría matarse. Pues sí, 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 yo creo que me casaría con Silvia Plath para intentarlo y pues ya mataría a Virginia. sí, hay que tomarlo como un favor. Oye, y bueno, para ir cerrando, entre comillas, porque ahora se vienen dos preguntas que son más o menos largas, que la primera tiene que ver con qué estás leyendo y la segunda es qué le estás pidiendo a la literatura hoy en día, o si siempre le pides lo mismo. Ok, bueno, pues como ya te había dicho, estoy leyendo el Genji Monogatari. Este, para tantito es que estoy buscando, porque estoy leyendo varios libros al mismo tiempo. Sí, sí, me di cuenta Este, que lees mucho a la vez porque me dijiste uno para entretenerme, uno para investigar, uno. sí, 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 todo ahí. Bueno, el que estoy leyendo ahorita, que es parte de un club de lectura, es el Genji Monogatari, que es la primera novela japonesa escrita por Murasaki Shikibu. Y está muy peculiar porque, como pasa cuando lee uno novelas clásicas o muy viejas, hay estructuras que no, uno ya no conoce, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Quijote tenía como pequeños cuentos ahí, porque ahora tenemos ya la novela pensada como una forma muy definitiva. Entonces, de entrada es Japón y es otra tradición, y luego pues es la primera novela, ¿no? Entonces, de pronto pasan cosas muy raras, o sea, toda la gente se comunica con poemas, entonces hay poemas constantemente. Y otra cosa muy peculiar es que no sabemos muy bien todavía quién está narrando. No sabemos si es como un registro histórico, es el pueblo. Y una de las razones por las que este libro me interesa un montón es porque Elena Garro vivió en Japón. Elena Garro, la escritora mexicana, y allá leyó el Genji Monogatari. Entonces Y estoy que la pensando nombras que, mucho en un lugar seguro. sí, entonces estoy empezando a pensar que hay una relación entre su libro más famoso y el Genji Monogatari, porque la novela de Elena Garro la narra el pueblo y empieza el pueblo sentado en una piedra y el pueblo mismo habla. Y aquí también hay una narración un poco colectiva, entonces ando como muy viajada con eso. Y otro libro que estoy leyendo, que esa fue una recomendación de mi novio, que se llama Estados Unidos de Japón, es de Peter Tierjas. Y o sea, es un gran libro, es un libro de ciencia ficción, donde se plantean qué hubiera pasado si Japón hubiera ganado la guerra, pero también es muy sangriento, entonces he tenido unos sueños así espantosos. Pero está muy, muy interesante y un poco cómico también, ¿no? Es decir, como en vez de que los fast food sean comida americana, pues ahí es japonesa, pero también hay un régimen muy estricto porque sigue la figura del emperador. Está muy interesante como en términos de geopolítica. Y el otro que estoy leyendo es Estupor y Temblores de Amélie Nothomb. Es que ando muy, muy clavada en lo japonés porque me dieron una residencia y me voy a ir en una semana para allá. Estoy como por eso muy metida en cosas de Japón. Oye, ¿y cuánto Y tiempo eso, te me vas a ir para allá? voy a ir un mes de residencia. Oh, eh, una cultura totalmente distinta. Sí, por eso he estado estudiando. O sea, es que sí soy bien ñoña y además, justo para que. No sé si has visto esa película de Lost in Translation con Scarlett Sí, Johansson sí, y Bill sí. Murray. Y me da miedo acabar como, como Ay, Scarlett no. Johansson, toda perdida. O sea, No, creo que ya he leído bastante y que también voy a descubrir cosas ahí mismo, pero a pero ver, no quería, espérate, ¿te vas sola o con tu novio? no, 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 no hablaba de Bill Murray, sino como, no quiero acabarlo sin translation, de no entender nada, eso me refería. No, Ah, no, no, ya. no hablaba del romance, sino, sino que no quiero acabar sintiéndome tan extraña, sino como aprender un poco de la cultura, por eso he estado leyendo cosas estos días.
Ya, qué entretenido. Oye, y bueno, ahí me respondiste un poco las dos juntas, entre qué estabas leyendo y qué le estabas pidiendo. Y bueno, y actualmente también contaste que estabas escribiendo esta novela. ¿Y tú das talleres o algo? ¿O estás más dedicada a escribir, editar? Sí doy talleres. Este año, la verdad, no abrí al público. Estuve dando más bien como parte de diplomados. Me invitaron a dar un módulo, un mes, a varios lugares. Tengo ya la intención de ir abriendo más espacios. Algo que pasó que tiene que ver con los talleres, que es muy peculiar, es que hace un año, en 2022, me invitaron a grabar un curso de doméstica y el curso va a salir pronto, espero, pero justo, pues creo que yo sí soy muy obsesiva con los términos y los conceptos. Entonces, para esto tuve que sistematizar mi proceso de enseñanza y pues sí, estuvo muy bien, pero a la vez me quedé pensando, no sé si todo se pueda automatizar y estuve cambiando muchas cosas en mis procesos de cómo enseñar a escribir. Antes, o sea, sigo de acuerdo con lo que es el principio, pero antes me iba muy rápido, por ejemplo, con muchos términos. Y ahora estoy pensando en cosas muy básicas, como esto de lo que hablaba, ¿no? De saber qué quieres hacer o de cómo agarrar confianza en los textos. Entonces me he estado enfocando mucho en eso y también por eso no he abierto talleres, porque ando repensando cómo los voy a dar en el futuro. Oye, ¿y qué tips has sacado en Limpio? Sabes que una vez entrevisté a Carolina Brown, que no sé si la conoce, es una escritora chilena que ahora está viviendo en Alemania o en España. Y ella fue, yo creo que la que me respondió lo más freak que he escuchado, que me decía que se hacía un Excel con el principio, el desarrollo y el término de la historia así en Excel. Y que de ahí iba desglosando. Y dije, wow, un escritor usando Excel. Pues me decía que le servía como usar el Excel porque como las líneas son chiquititas, tenía como que acotar muy bien las ideas y todo. Y que ese era su tip. Claro. Mm, o sea, yo creo que un consejo que le doy a todo el mundo es que todos tenemos procesos distintos. Entonces, si un proceso no te funciona, cambia de manera de hacerlo. Porque en mi caso, por ejemplo, yo sí uso Excel para ordenar los cuentos, pero cuando los estoy escribiendo, no. Yo tengo casi siempre una base y ya a partir de esa base escribo. Es muy raro que tenga ya todo planeado hasta el final. Y en el caso de la novela, que es donde más atorada, bueno, estaba, sí, pues me estuve sintiendo atorada hasta hace poco con ese proyecto. Algo que me ha funcionado mucho, pero es una manera en la que yo tengo de escribir, es encontrar el tono de la novela antes de seguir avanzando. Porque creo que hice las primeras 40 páginas como 5 veces, pero justo creo que cuando encuentras el tono en una novela, es decir, cómo va a narrarse, quiénes van a intervenir y cómo van a ser las voces, ya puedes seguir ese ritmo y terminarla. O sea, eso para mí es muy, muy importante porque sí hice esquemas y todo y trabajé de mil maneras, pero después descubrí que antes que nada yo tenía que encontrar la voz que estaba dentro de esa historia. Oye, ¿y lo escribes como con distintos narradores? Me acuerdo también de haber entrevistado a una escritora que me decía que ella escribía en primera, en segunda, en tercera, con distintos tipos de narradores, como, y que lo escribía y lo reescribía hasta que encontraba que ese era. ¿Tú también Así haces lo mismo? podríamos ser amigas las dos, ¡Ay, sí, no! hago lo mismo. De hecho, eso fue parte de encontrar el tono, o sea, estaba primero en tercera persona, luego se pasó a primera y luego fue como que, y justo yo ya estaba muy desesperada. Y algo que me dijo un amigo escritor que ha escrito un montón de novelas, me dijo, pues es que si ese es tu proceso, como hacer y deshacer, hazlo, o sea, ya no te pelees con eso mismo, porque aparte de que lo estás repitiendo, te estás frustrando por hacerlo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay como una vía muy, muy zen, muy de autoconocimiento dentro de cómo entiendo la escritura ahora. Oye, Lidia, nada, te quería agradecer. Espero que lo hayas pasado bien, que no hayas sufrido mucho con las preguntas, con la pregunta maldita. Y Pero no soñar con Virginia, ¿no? oye, nada, eso. Ya están todas muertas. Así que Así que no pasa nada. no pasa nada. Oye, muchas gracias. Espero que lo hayas pasado bien.
Y nada, súper agradecerte y felicitarte por el libro. Yo tengo un podcast y me leí un ensayo completo. Ese fue un podcast, un capítulo del podcast. Leerme medir la tristeza. Y ese fue Ay, todo qué el bueno, podcast. Leí el a ver si capítulo. después me lo pasa. Ya, sí, no, es que es tan bueno. Me siento como una promotora de Olivia Teroa en Chile. Porque todo el mundo le dice Muchas así gracias. como un lugar seguro, un lugar seguro. Porque aparte que es como el de más fácil acceso hasta que llegó Verón. Claro. Pero este está en algún momento, está en digital, entonces como, además es buenísimo, sabes que a todas las personas que se lo he recomendado, todas me han dicho así como, wow, es buenísimo. Ay, muchas gracias. Me da Sí, mucho gusto. sí, no, así que gracias a ti por aceptar la invitación porque qué honor haberte tenido. Bien, espero que estés bien, te mando muchos abrazos, que te vaya bien allá por Japón, por el oriente. Muchísimas gracias. Ya, Fue un cuídate, que esté muy gusto. Estuvo bien. muy buena la charla.